El Señor le bendiga, mis hermanos. Voy a iniciar con un tema respecto al pueblo de Dios, la nación del Señor Jesucristo, de donde nació el Señor Jesucristo, que se llama Israel, tierra de Israel. Este tema lo voy a hacer en 4 partes o en 4 temas en sí. El primero se llama, el que vamos a ver ahorita, hebreos, israelitas y judíos. ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué 3 nombres? El otro tema es diáspora, causa de su mayor pecado. El segundo tema es Dios desechó a Israel. Ahora la iglesia es el de las promesas de Dios. Y el cuarto, guerras en el Medio Oriente o tierra de Israel. Vamos a tomar este tema. Voy a hacer 4 videos. Va a ser como una serie para que no nos perdamos ninguno y procurar que verlos todos completos para poder entender, decir qué importancia tienen estos temas. Pero hoy en día ya nosotros somos viejos en el cristianismo, se puede decir, porque ya después de un año, 2, 3 años, ya somos viejos en el cristianismo. Y aún hay iglesias y algunos hermanos que no conocen nada de Israel y lo que es alrededor de Israel, todo gira alrededor de él. ¿Por qué? Porque es la base del cristianismo, es la base ¿cómo le diré? De las profecías bíblicas que ya se han cumplido. Ahorita vamos a empezar nada más como conociendo de dónde surge y por qué, y para qué, de dónde vienen, por qué se llaman así, quiénes son. Pero mis hermanos, les decía, el tema es muy importante para poder conocer lo que es el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo nació de ahí. Tenemos la necesidad o la obligación nosotros de dar a conocer. Si usted ya lo conoce como cristiano, pues gloria a Dios va. Pero hay muchos hermanos que aún no lo conocen o personas que no son cristianas todavía, pero desconocen de todo esto y dice, bueno, ¿qué ese pueblo qué pasa? ¿Por qué tantas guerras en ese lugar? ¿Por qué se supone que es una tierra de Dios y pasa todo esto? Bueno, pues lo vamos a aprender a través de estos temas, a través de estos videos, para que usted tenga el conocimiento. Y es tan necesario, hermanos, porque pues algunos hermanos pastores se enfocan más a otros temas. Bueno, no es malo, ¿no? Pero también hay que hablar todo lo que aparece en la Biblia. Yo lo que voy a hablar ahorita son muchas citas para que usted tenga la certeza de dónde viene, la seguridad de dónde viene este pueblo, pero a través de la Biblia. Si está en la Biblia, lo vamos a enseñar. Y ese es mi interés hoy, de que usted aprenda Biblia. Otra del interés de enseñar estos temas es de que hay una enseñanza falsa de donde Israel ya es desechado de Dios, es quitado, y ahora la iglesia, ¿no? La iglesia es el único. Entonces hay tantos, vamos a decir así, cristianos, que ellos desconocen esto y el no querer a Israel o el desechar a Israel o hablar mal en contra de Israel ya no es ignorancia, es pecado para la iglesia. Debemos tener cuidado con eso porque Dios es el que habla en este tema. Dios es el que habla en esta parte de la Biblia con respecto a su pueblo. Tenemos que tener demasiado cuidado con esto porque es algo muy serio y aparte que es algo muy hermoso el aprender de dónde nace nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con un versículo en el Nuevo Testamento. Por aquí lo tengo, Romanos 11.1. Y de ahí vamos a partir de ese tema para los hermanos que no conocen de dónde viene esto. Dice 11.1. Dice, digo pues, este es el apóstol Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, responde, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y ahí estamos viendo algo raro, que el apóstol Pablo pues no era judío, era de Benjamín. Pero ¿por qué se le llama judío? Bueno, vamos a empezar desde cero, desde donde inicia la palabra de Dios, que es el Génesis, o Bereshit, que es en la palabra hebrea, y que significa un principio. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a conocer al padre Abraham. Abraham, ¿por qué le digo? Porque era su primer nombre, después el Señor le cambia, ahorita lo vamos a leer. Abraham es el padre del pueblo israelita, pero él era conocido como el hebreo. ¿Qué significa la palabra hebreo? ¿De dónde viene? De hecho, no se le conocía a Abraham hebreo porque hablara hebreo. De hecho, Abraham hablaba acadio, era un idioma diferente y se fue cambiando su idioma hasta llegar al hebreo. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, eh, él habló otro idioma que ni siquiera era hebreo, era arameo, y de ahí
pasa a los tiempos de hoy, ya es un hebreo moderno, le llaman, en base al arameo. Pero vamos a conocer la historia de Abraham. Mis hermanos, si ustedes dicen, bueno, que aquí al hermano le faltó esta cita y le faltó aquella, es que es demasiado. Pero también voy a leer muchas citas para que sea algo más convincente, que sea algo más creíble. Vamos a leer muchas citas, pero importantes, las más sobresalientes para conocer la raíz del pueblo hebreo. El pueblo hebreo, porque hablan era el hebreo, que significa el que cruza o el que cruzó. Recuerden que Abraham sale de su tierra y viene a tierra de Canaán. Para llegar a Canaán tuvo que cruzar un río que se llamaba el río Éufrates. Los que estaban en Canaán le conocieron a Abraham el que cruzó el río, que en la palabra en ese idioma era el ibrín o el hebreo, ya para un idioma más moderno. El hebreo, por eso le conocieron el que cruzó el río. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sale Abraham, cruza el río, llega a Canaán y por eso se le conoce como el ibrín o hebreo. Y haré de a ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ponga usted atención a esas palabras que dice bendición y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vamos a ver 2 puntos antes de irnos más adelante. Dice, y bendeciré a los que te bendigan. Todas las personas que hablen a favor del pueblo de Israel, o tal vez si no conocen, pero no se meten a andar hablando cosas malas en contra de ese pueblo desconocido, porque para algunas personas es desconocido. Entonces las personas que lo hacen en contrario, lo hacen a maldad de decir maldiciones, ya no es Abraham ni el mismo pueblo, es Dios el que maldice a esa persona en contra de Israel. Dios es el rey de esa nación y el que maldice al pueblo maldice a Dios, a su rey. Así que debemos de tener demasiado cuidado con eso. Por ahí está el ejemplo de este presidente de acá de Centroamérica, Hugo Chávez, que dijo que maldecía a Israel desde las entrañas. Dice que maldecía a Israel y ahí mero, un año después, le dio cáncer en sus entrañas. Bueno, son partes de lo que hemos visto. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué serán benditas todas las familias de la tierra en ti o en Abraham? ¿Por qué? Imagínate, nosotros somos bendecidos el día de hoy por Abraham. ¿Por qué? Porque de él nace el Mesías, nace el Señor Jesucristo, nuestro Señor Salvador. De Abraham nace. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Bueno, ya vamos a seguir más adelante. Habla más o menos de Lot. En el 15:18, vamos a seguir leyendo. Capítulo 15:18. Dice: y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? La de Canaán, donde estaba ya Abraham. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Del lado de Egipto hasta el río de Éufrates, toda esa tierra es la tierra de que era Canaán, pero ahora es tierra de Israel. No es tierra de filisteos ni tierra de como le quieren cambiar para desaparecer el nombre de Israel. Pero ese tema lo vamos a ver más adelante, lo menciono solamente la tierra de Israel. Bueno, después vamos a ver en 17:5 al 10, 17 del 5 al 10 dice, fíjense, la promesa sigue siendo para Abraham, sigue diciéndole nuevamente en varias partes de la Biblia. En el 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, le pone una H, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, te multiplicaré en gran manera y haré nación de ti, reyes saldrán de ti. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. ¿Por qué reyes? Porque de ahí de Abraham viene la tribu de Judá, la que vamos a ver después, de cual nacen los reyes como David,
Salomón y hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, que es descendencia de los reyes. Más adelante lo vemos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto, fíjese, perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El pacto es perpetuo. El pacto no es para 2, 3 días, o nomás para Abraham, o nomás para el nieto. Es perpetuo para toda la descendencia de este hombre llamado Abraham. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos, y seré el Dios de ellos. Ahí estamos viendo cómo Dios está mostrando que está formando un pueblo de ese hombre para él, y será su Dios. Dice, este es mi pacto que guardaréis en mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Es cuando vemos la circuncisión de todos los hijos de Abraham, descendencia de Abraham. Desde luego vemos ahorita que viene Isaac, y luego Jacob, y así hasta llegar al pueblo judío del día de hoy. Todos ellos tienen que ser circuncidados. Aquí lo vamos a leer en el 11 para que veamos que circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, será señal del pacto entre mí y vosotros. Los judíos del día de hoy, que sean cristianos, ellos aún siguen siendo circuncidados. ¿Por qué? Porque es algo solamente para el pueblo de Israel. Porque el Señor aquí lo estamos enseñando que es solamente para su pueblo en la tierra, para su pueblo en la tierra. Nosotros como cristianos ya no somos circuncidados, sino circuncida nuestro corazón, y nosotros somos el pueblo espiritual. Ven. En el 22:15, 22:15. Dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham, y aquí aparece el nombre con la H, Abraham, por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. El Señor está jurando por mí, por él mismo, o sea, por él. O sea, que esto que está haciendo no es cualquier cosa, no es algo a la ligera, es algo, es un pacto, ahora sí sellado con la palabra de Dios. Es algo muy serio, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Aquí se está refiriendo al sacrificio de Isaac, eso lo vamos a ver más adelante. Dice, y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. A tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vuelvo a decir, en tu simiente, en tu descendencia, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? Bueno, esa parte de conociendo a Abraham, estamos viendo que toda la promesa es para Abraham y su descendencia. Pero, ¿qué pasa aquí? Abraham tiene 2 hijos. Cuando Abraham ya era viejito y su esposa ya era Sara, ya era grande de edad, ellos decían que se iban a tener descendencia, pero que Dios no le había dado hijos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Mis hermanos, Sara, yo creo que como cualquier ser humano se desesperó y pensó que las promesas de Dios no llegaban o tal vez no iban a llegar, porque Abraham pues dice que es el padre de la fe, pero pues Sara no dice que sea la madre de la fe, ¿verdad? Tal vez Sara por ahí tuvo esa preocupación de no tener hijos. Y en el Génesis 16, entonces cometen pues ahora sí un error, ¿no? Y no solo nace Isaac, sino nace Ismael como su primer hijo, ¿va? Nace Ismael, ahora sí, vamos a decirle así, el primogénito, del cual vamos a hablar también de Ismael, pero vamos a hablarlo en el último tema, porque es algo muy importante. No podemos dejar fuera a Ismael de este tema, si no, no vamos a aprender lo que sería el problema o conflicto que hay en Israel el día de hoy. Ese conflicto no es tanto por las tierras, sino es algo religioso. Mire, Sara, en el 16:1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia.
que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijos con ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Se desesperó Sarai y tuvo a este joven o a este niño que le pusieron Ismael. Entonces vinieron los problemas. Si ustedes no les digo, hermanos, voy a decirles leer toda la Biblia, pero busque en Génesis y se va a dar cuenta de todo lo que le estoy diciendo, por así más claro, ¿no? Mis hermanos, en el mismo 16:9, y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora. Esta mujer Agar se empezó a poner en contra de Sara porque ella no tenía hijos y ella pues sí, la sierva. Entonces Sara ahí la echó de la casa y anduvo perdida en el desierto y se encontró un ángel. Y fíjese lo que pasa ahí con esta mujer y con este hijo que iba a tener. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora, a Sarai, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción. De hecho, la palabra Ismael significa Dios escucha. Y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Qué significa esto? Les decía, en el próximo tema, que será el último, vamos a ver todo esto respecto a Ismael, pero pues algo aquí lo podemos hacer rapidito. Dice hombre fiero, significa que será hombre de guerra, hombre que va a provocar guerra, un hombre sanguinario, ocasionador de problemas. ¿Por qué? Porque de Ismael nace el pueblo árabe. Son 22 países árabes. Nada más estamos hablando de los países que hablan árabe. Se conocen descendientes de Ismael. Que hay más países que son unidos a los árabes por medio de la religión islámica. Los que creen en Alá son más países, como Irán, que no es árabe, pero es país persa, pero se une con ellos por el idioma, por la creencia islámica. Y eso lo vemos al final. Bueno, esa es por la línea de Ismael, pero vamos a mostrar, porque el pueblo que le decía que los problemas son religiosos, el pueblo ismaelita o árabe son engañados. 600 años después nace un hombre, o hace un hombre llamado, se me fue el nombre, Mohamed o Mahoma, ese es su profeta. Entonces él hace un libro en base de la Biblia llamado el Corán, y ahí empieza a engañar al pueblo árabe y le empieza a decir que la promesa no era para Isaac, sino para Ismael, o sea, para ellos. Entonces la Biblia muestra que no es para Ismael, sino para Isaac. Y ahorita vamos a empezar a leer todo lo que es la promesa hacia Isaac. Y nos vamos a ir mismo en Génesis 17:18. Bueno, aquí lo tenemos cerquita. Génesis 17, 18 y 19. Dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. El padre o Abraham, hablando a Dios, le dijo algo con respecto a Ismael, ¿no? Mira, pues aquí está mi primogénito, mi primer hijo. Como tú veas, Señor, es lo que le está refiriendo Abraham a Dios. Pero fíjese la respuesta. Respondió Dios. Recuerden que lo importante aquí es que es Dios el que habla. Dios es el que da esta información, el que da esta ordenanza. Dice: respondió Dios: ciertamente será Sara tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo, pacto eterno. Eso quiere decir perpetuo, para sus descendientes después de él. Bueno, hasta ahí. Y nos brincamos en el 26, 3 y 5. 26, 3 y 5. Dice: esto ya le está hablando Dios. Para esta altura de los capítulos de la Biblia, ya Abraham ya está, pues ya murió o ya fue enterrado, dice. Dice, aquí está hablando con Isaac.
Dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, el pacto perpetuo, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, lo mismo que le dijo a su papá Abraham. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mis hermanos, no solamente cuando el pueblo hebreo andaba, o el pueblo de Israel andaba en el desierto y Dios dio la ley, que no fueron 10 mandamientos como no más conocemos, sino 613 para el pueblo de Israel. Nomás nosotros nos conocemos los 10 mandamientos, pero ya Abraham ya tenía ley de Dios, ya tenía preceptos, ya obedecía lo que Dios mandaba. Cuando se lo da al pueblo de Israel en el Sinaí, es porque le estaba dando ya algo escrito, ya algo que se podía ver, se podía sentir, se podía notar, ya podían ver ellos la ley escrita. Pero Abraham, antes de él, no tenía tablas, no tenía escrituras de nada, pero lo tenía en la mente porque se los enseñaban en generación en generación. ¿Qué le enseñaban? Preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. ¿De dónde aprendió Abraham a diezmar, o por qué Abraham diezmó cuando el tema de Melquisedec? Pues porque él sabía todas las leyes de Jehová, él sabía los preceptos. Y así, bueno, dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La ley de Dios, la ley de Jehová no empezó en el Sinaí. Eso fue ya visto, ya fue algo escrito, ¿ok? Mis hermanos, seguimos con Ismael. Bueno, hasta ahí va, el versículo 3 y 5. De Ismael nace Jacob. Ya vimos que Ismael no, ya vimos que es la línea de Isaac, y de Isaac nace Jacob. Nace Esaú también, pero bueno, ya no quise poner tanta cita, sino vamos a ver rapidito a Jacob. ¿Por qué? Porque se nos come el tiempo. Dice, en Jacob o Israel. Se llamaba Jacob su hijo, el hijo de Isaac, pero Dios le cambia a Israel. Y de ahí viene el nombre de hebreos por Abraham, de israelitas por su padre Jacob. Y luego vamos a ver por qué Judá o judíos. Jacob, Génesis 28, 13 al 19. Voy a ir más rápido porque se nos va el tiempo. Génesis 28, 13 al 19. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y lo cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Ya está hablando con Jacob. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. La misma promesa que le hizo a Abraham, le hizo a Isaac, y ahorita al nieto de Abraham, Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y se extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. La misma promesa. Seguimos por la línea de Abraham, Isaac y Jacob. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Bueno, hasta ahí. En el 35, en el 35, 9 al 12. 35, 9 al 12, vuelvo a hablar con Jacob. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob, y había vuelto de Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. ¿Ve? Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, Jacob, y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. ¿Cuál es su descendencia? Ahorita la vamos a ver rapidito. 12 tribus de Israel, o 12 tribus hijos de Jacob. Vamos a dejar de decirle Jacob. Vamos a empezar a llamarle Israel. Mis hermanos, no vamos a leer todo el 46 porque sería demasiado, pero ahí encontramos donde ellos se van de la tierra de ahí de Canaán hacia Egipto.
¿Por qué? Porque había hambre. Y ya José, si ustedes buscan la historia, ya José estaba gobernando en Egipto y los 11 hijos de Israel se van con su padre Israel y se van a la tierra de Egipto y porque José se los lleva a vivir allá, ¿va? A causa del hambre. En el 11:46, desde el 8 hasta el versículo 24, hasta ahí vemos a todos los hijos, que es Rubén, Simeón, Leví, Judá. Ahí están los dos que van a ser más claves adelante. Leví, que donde nace la tribu de los levitas, que son los que sirven a Jehová en el templo. Hasta el día de hoy, de eso ellos son los sacerdotes. Los levitas son los únicos que pueden entrar al servicio del templo. Ningún otra tribu puede entrar. ¿Por qué? Porque muere. Lo podemos ver también cuando el rey David iba moviendo, ¿cómo le llaman? El arca de la alianza y la carreta se iba a caer y uno de otra tribu tocó la carreta donde iba el arca y murió. ¿Por qué? Porque solo los levitas exclusivamente eran al servicio del templo y de ahí nacen los sacerdotes, como el primer sacerdote que fue Aarón. Bueno, dice, después de Judá, pues vienen los reyes, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí ese nombre de Judá, de ese nombre viene el término judío. Al final vamos a ver por qué judíos. Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, José y Benjamín. Manasés y Efraín son hijos de José, pero a José no se le da tribu, se le da a los dos hijos. Benjamín e Efraín se les da tribu a cada uno de ellos. Dan y Neftalí. ¿Cómo es eso? Tenemos 12. Le quitamos a Leví porque a Leví es dedicado al templo, al servicio de Jehová. Entonces nos quedan 11 tribus. Y la tribu de José se le da a uno de sus hijos y la tribu de Leví al otro hijo de José. A Manasés y el otro es a Efraín. Y quedan 12 tribus. Contando Manasés y Efraín. Ya no a José ni tampoco a Leví. Para entendernos un poquito más. Mis hermanos, ellos entran a Egipto 400 años después, son sacados por Dios porque pues llegó el tiempo que ya no eran bienvenidos ahí, eran esclavos. El Señor los rescata, entran al desierto, todo está al inicio en el Éxodo, entran al desierto y para ser llevados a la tierra de Canaán, ahora sí, a la tierra prometida, que luego pues ya no es Canaán, sino la tierra de Israel. Eretz Israel se llama en la palabra hebreo, Eretz Israel. No como lo queremos decir hace rato, me fue la palabra Palestina. Esa palabra no existe, mis hermanos. Palestina no existe, no existe. ¿Por qué? Porque los romanos en el año 70, me voy a meter un poquito al tema, en el año 70 después de Cristo, ellos vienen y destruyen el pueblo y es cuando empieza la diáspora y en vez de decirle tierra de Israel, le llaman tierra de Palestina, en honor a uno de los montes del Vaticano que se llama el Monte Palatino. Fue con el motivo o la razón de que desaparezca el nombre de Israel. De hecho, si usted le pone cuidado a sus Biblias, y por aquí dice, mire, en los mapas dice Palestina en tiempo de Jesús. Esto es un error. Yo lo que hago en mis Biblias, no voy a decir lo que lo haga usted en su Biblia, pero usted es libre de hacerlo. Yo le borro a mi Biblia y le pongo tierra o Israel. Israel en tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque esa palabra, cuando el Señor Jesús ni existía, en la Biblia no aparece nunca lo que es Palestina. De hecho, una vez al hermano Ismael le dije, hermano, ya ese canto, no recuerdo cómo se llama el canto, dice la tierra de Palestina por donde anduvo Jesús, ya no se llama Palestina, se llama Israel. ¿Amén? El hermano no me lo toma mal, sino como un buen consejo. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos y apoyamos a Israel, apoyamos la tierra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Seguimos en el tema. Mis hermanos, esa tierra, cuando entró a la tierra de Canaán, se convierte en tierra de Israel y era un solo reino. Y usted si ve la historia en los reyes, perdón, en Samuel, reyes, vemos cómo ese pueblo empezó a pecar y hacer las cosas malas, hacer las cosas que Dios les había prohibido hacer, como los pueblos de esta tierra que he hecho delante de ustedes, no lo hagan. El adorar dioses ajenos, el hacer cosas malas, casarse con las mujeres de esos pueblos. Lo que pasa es que el pueblo empieza a pecar. Llegó un momento que empezó a pecar, que el Señor los empezó a castigar. Pero,
¿Qué pasó? Vamos a ir a Reyes, Primera de Reyes. Primera de Reyes está Samuel y luego está Reyes. Mis hermanos, ese pueblo de Dios llegó al pecado, llegó al castigo de parte de Dios, que fue separado. La tribu de Judá, de donde nacen los reyes, donde era nuestro, el señor David, el rey David, de ahí la descendencia de los reyes hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, esa tribu queda en Jerusalén como capital y es el Israel del sur, y a él se le une Benjamín, la tribu más pequeña, Benjamín, y claro que los levitas pues no se considera como tribu, pero queda junto con Judá. Vamos a ponerle así, con los judíos. Y la tribu, los 10 tribus, ellas son Israel del norte con su capital Samaria. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo vino, los samaritanos y los israelitas no se llevaban. ¿Por qué? Porque mayormente no eran ya judíos, eran uno que otro judío, los demás eran gentiles. Entonces esos samaritanos o israelitas de Samaria como capital hacen su propio reino. 10 tribus de Israel se le llama, a Israel del norte, son separados, se separan. Se hacen dos reinos, Israel del sur y Israel del norte. Y ahorita vamos a ver más adelante que ese Israel es desterrado de Israel, las 10 tribus, hasta el día de hoy están desaparecidas, no se sabe de ellos. Bueno, es en Primera de Reyes 11:33. Por cuanto me ha dejado, por cuanto habla el Señor habla aquí la palabra de que el pueblo pecó y lo que va a provocar. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y Quemos, dios del Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. No han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ya que estamos hablando tiempo después del rey David. Estamos hablando ya pasó Salomón y luego sigue Roboam, hijo de Salomón, y esto es cuando pasa con el tiempo de la muerte de Salomón. Mis hermanos, mostrarle algo, Moloc, en ese dios pagano o ese demonio, la cabeza era de un toro, un cuerpo grandote, era una estatua enorme, la cabeza era de un toro y las manos las tenía así abiertas, pero eran manos huecas, y por ahí abajo era un horno y por ahí metían a los niños, por ahí metían a los sacrificios y se eran quemados a Moloc. En la parte de aquí en la Biblia lo dice, no tengo la cita correcta, pero está. Entonces todo eso hacía el pueblo de Israel, todo ese pecado, dejaron al Dios verdadero, al Dios de sus padres, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que los trajo por el desierto, que hizo cantidad de milagros, al Dios que le dio una tierra donde dice la Biblia que había gigantes, había un pueblo enorme al lado de ellos, ellos eran insignificantes y que aún así Dios se lo dio, Dios les ayudó, pues lo dejaron y empezaron a hacer idolatría. Es uno de los pecados más terribles que hay. Aparente aquí en la Biblia lo menciona como uno, o yo creo que el mayor pecado de la humanidad, la idolatría. El cambiar la deidad o el poder de Dios por un ser insignificante, por una reliquia, por un muñeco. Lo que tienen, pues ahora sí, la religión más conocida como los católicos, bueno, los hinduistas también adoran sus muñecos, y toda religión tiene su propia idolatría. Hasta dentro del cristianismo hay idolatría. Tenemos los falsos maestros, falsos ungidos, como le llaman el día de hoy, los apóstoles de la prosperidad, apóstoles, profetas, son adorados por los mismos hermanos de la iglesia, supuestamente cristianos. Y dentro de las iglesias de sana doctrina también hay idolatría, hermanos, aunque no lo veamos así, aunque pensamos que no, hay idolatría, es algo que Dios paga como con dolor o con algo duro, el pago de esa idolatría o de ese pecado. Y es causado el destierro de Israel. Roboam, él es el que provoca la separación en el 12:8.
El pueblo de Israel, cuando muere Salomón, empieza a hablar con Roboam y le dice, tú vas a quedar por rey. Y ahora Salomón era algo muy duro con nosotros, nos puso un yugo duro, les dijo, ahora queremos que tú pues nos pongas algo más fácil, ¿no? Entonces él fue con la aconsejar al consejo de los ancianos y le dijeron los ancianos, sí, sé paciente con ellos, quítale un poco de dureza para que seas rey de ellos. Y bueno, le empezaron pues a bien, ¿cómo le diré? Aconsejar. Pero ¿qué pasó con este Roboam? Pues era joven también y dijo, no, mejor voy a ver qué dicen los jóvenes, sus amigos, ahora sí, los que se criaron con él, estaban delante de él, y, y voy a escuchar lo que dicen los jóvenes. Pero él dejó el consejo de los ancianos en el 8, que le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y los jóvenes que le hicieron, pues todo lo contrario de los ancianos, ¿va? Por eso es importante el oír el consejo de las personas sabias. Anciano aquí no se refiere a los viejitos o a los más ancianitos, canosos, sino a los más sabios. Claro, eran gente ya mayor, gente de edad, 40, 50, 60 años. Pero es muy, muy importante el escuchar el consejo de nuestros ancianos, de nuestros viejos, de nuestros padres, de los hermanos en la iglesia como ancianos. ¿Por qué? Porque son los que tienen el buen consejo. Y los jóvenes le pusieron un mal consejo, le dieron un mal consejo. Y así lo hizo Roboam. Y fue y le dijo que no, que él iba a ser como su padre o iba a ser peor que su padre. Entonces dice, bueno, en el 14 les dijo conforme al consejo de los jóvenes, diciendo en el 14, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea que iba a ser peor para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no, hasta aquí contigo. ¿Y qué pasó? Dice en el 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Separación de los dos reinos que le decía, Israel del norte e Israel del sur. Dice, aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto. Jeroboam son dos nombres parecidos, pero no lo confunda. Roboam, el hijo de Salomón, que quedó de rey del sur, y Jeroboam era un sirviente de Salomón, pero él se queda como rey de la tribu del norte o de las 10 tribus del norte. En el 19:21 dice, se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Aconteció que oyendo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle y la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Solo quedó Judá con Roboam, solo quedó Judá como Israel del sur. Y pero vino palabra de Jehová, espérame. 21. Cuando Roboam vino a Jerusalén, cuando Roboam ya vino, como quien dice, desanimado, porque ya 10 tribus se habían quedado separadas, él vino a la capital, a Jerusalén, donde iba a ser su reino, reunió toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín. Ahí no estamos notando la tribu de Benjamín, con lo que leímos al principio en Romanos 1, que dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Dijo Pablo, ¿por qué de Benjamín? Si se supone que eran puros judíos. Pues Benjamín también se queda con los judíos, ya no se le dicen benjaminitas, se le conoce solamente como judíos. Como era una tribu pequeña, se une a Judá y hasta el día de hoy se conoce solo como Judá o judíos. Por eso es que conocemos al pueblo de Israel al día de hoy como judíos. Y mis hermanos, en el 17, ya para terminar este video, vamos a ver rapidito cómo son desterrados y por quién los asirios, causa también de su pecado, de las 10 tribus. De las 10 tribus, su destierro, el 17:6 hasta el 10, dice. No, perdón, pero es en Segunda de Reyes, 17:6. Ya casi terminamos. No quiero que se me pase de 40 minutos, pero yo creo que vamos a tener que pasarnos. Ahí vamos. Dice, en el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Tomó a Samaria, la capital de Israel, de los 10 tribus, y fue cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios,
que los sacó de tierra de Egipto debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, se fueron tras la idolatría, que está describiendo cuál fue la causa de esa invasión de los asirios y que se los llevaron cautivos. Dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no correctas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Empezaron a hacer altares a los dioses paganos, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Si seguimos leyendo, vamos a seguir más leyendo de la causa de todo lo que hicieron. Pero nos va para terminar en el 20:24. Dice, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. Se está hablando solamente de las 10 tribus. Y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam. Recuerden, Jeroboam, hijo de Nadab. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y le hizo cometer gran pecado, idolatría. No la dice aquí idolatría, pero así es. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy las 10 tribus están perdidas. Y trajo el rey de Asiria a gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Saferbaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en su ciudad. Es lo que le decía hace rato, que cuando el Señor Jesús vino y pasó a Samaria, por eso los samaritanos israelitas no se llevaban, porque realmente los samaritanos ya no eran muy judíos, muy israelitas, sino eran más o menos mezcla. Poquitos judíos, poquitos israelitas, y la mayor parte eran gente pagana, era gente Babilonia y de todas esas tierras gentil. Mis hermanos, espero que haya sido claro por qué se le llama hebreos, israelitas, judíos, y no se pierda el próximo video. Vamos a hacerlo, yo creo que un poquito más cortito, ya van 42 minutos, porque viene la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es la dispersión. Por eso conocemos a judíos que hay en todo el mundo. Judíos mexicanos, judíos nacidos en China, judíos allá en Guatemala, en todos los países del mundo hay judíos. ¿Por qué? Por causa de su gran pecado. ¿Cuál fue el gran pecado de Israel? Sí, la idolatría. Al apartarse de Jehová, eran uno de los grandes pecados que cometieron, y tuvieron su paga y tuvieron su respuesta, pero ellos cometieron un gran pecado que les causó este gran castigo de parte de Dios. Eso no quiere decir que fueron desechados, dice Pablo, de ninguna manera son desechados de Dios, sino que fueron castigados por su rey, por su Dios. Nosotros eso quiere decir que no debemos de juzgarles o de decirles, sino solo ver su ejemplo, de no seguir su ejemplo, de desviarnos del camino de Dios, de sus leyes, de sus estatutos, para no caer en el error de ellos. Pero aquí estamos viendo y vamos a ver en el próximo tema cuál fue su gran pecado. Se los dejo de tarea. Y que sea de bendición ese tema. Voy a hacer una oración rapidito para terminar y darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te doy gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, por permitirme hablar de tu pueblo, Señor, para que tu iglesia, tu pueblo santo, Señor, tu pueblo adquirido, dice tu palabra, conozca, Padre, conozca y que no haga cosas malas delante de ti en contra de tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que vean este tema, este video, Señor, y que no se pierdan los siguientes, Padre, porque sabemos y reconocemos que es tu palabra, Señor, que es tu palabra escrita, que es tu palabra a través de mis labios, Señor, para que sea glorificado tu nombre, el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, y que tu pueblo Israel sea bendito, Señor, y que sea conocido ahora sí, en tu pueblo como iglesia, Señor. En el nombre bendito de Cristo, bendice a cada uno de mis hermanos, a mis hermanos pastores, Señor. Amén. Amén.